¿Cómo están? En esta edición de El Mundo desde el Sur abordamos los puntos de la segunda ronda de conversaciones directas entre representantes de Rusia y de Ucrania llevadas a cabo en Turquía, específicamente desde la ciudad de Estambul. Moscú, por una parte, intenta desescalar el conflicto mediante un memorándum propuesto a Ucrania, que incluye, por ejemplo, el alto al fuego, paz duradera, también desmilitarización de Ucrania sobre territorios rusos, pero Ucrania, por su parte, insiste en atacar el territorio ruso con drones, mientras la OTAN propone aumentar el presupuesto militar de los Estados miembros para supuestamente causar una disuasión rusa sobre el terreno. Bueno, antes de avanzar con este tema, vamos con la pregunta de esta edición directamente. Y debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios, de ustedes, sobre el tema. Algunos de ustedes también han participado respondiendo a la pregunta que le hicimos al respecto. Y ahí la vamos a tener en pantalla. Preguntamos: en Turquía se desarrolló la segunda ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev. Le preguntamos: ¿cuál cree que sea el resultado inmediato de este acercamiento? Bueno, tiene tres opciones. Menor enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania. La segunda opción, incumplimiento de acuerdos por parte de Kiev, algo que ha sido muy reiterado durante todo este proceso. Y tiene una tercera opción, aumento de tensiones entre la OTAN contra Rusia. Bueno, usted vote, que al final de esta emisión tendremos los resultados. Y precisamente para profundizar sobre este escenario, hemos invitado de manera simultánea a Pablo Barragán Ordóñez. Él es escritor internacional y también nos acompaña Pablo desde Ecuador, y tenemos también a Paulina Domínguez Chávez. Ella es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos acompaña también desde México. Bienvenidos entonces, Pablo y Paulina. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, queridos amigos de Telesur. Paulina, igual, un fuerte abrazo desde Quito, muy a las órdenes para abordar estos temas de coyuntura internacional. Bueno, vamos a comenzar precisamente con las damas, con Paulina, quien nos acompaña entonces desde México. Paulina, fíjate, se llegó a una segunda ronda de las conversaciones entre Rusia y Ucrania, pero se mantiene la tensión y el conflicto, sobre todo desde Kiev. Te pregunto, Paulina, ¿podrá tener fruto lo solicitado por Rusia durante esta jornada y también sobre la ronda de conversación anterior, o seguirán los ataques desde Ucrania? Hola, ¿qué tal? Primero, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que es una pregunta que hay que irla desmenuzando poco a poco, ¿no? Hay bastantes elementos alrededor. Para empezar, esta ronda de negociaciones fue muy corta, ¿no? Si revisamos, fue alrededor de una hora, lo cual indica que claramente Kiev no está dispuesto a negociar con Rusia bajo este memorándum que manda. Y después, en contraparte, bueno, encontramos este anuncio que da el primer ministro de Reino Unido, Starmer, sobre el aumento del PIB al gasto de defensa, ¿no? Y esto viene acompañado también de una ola generalizada de la OTAN por pedir que también los miembros en general aumenten y que lleguen incluso al 4% del PIB dentro de lo normal, que serían 2%. Entonces esto sin duda abre pues muchas más especulaciones acerca de cómo Kiev, ¿no?, y incluso el propio Occidente y la OTAN no están interesados en terminar esta escalada de conflictos, sobre todo pensando en la gran ataque que sufrió Rusia el pasado fin de semana, en la cual es el más grande, y esto también pues apoya mucho las posturas del Kremlin acerca de que si hubiera este alto al fuego, bueno, pues Ucrania optaría por rearmarse por parte de Occidente, y la propia OTAN sería quien le brindara este tipo de armamento. Sí, ahora retomamos entonces también la entrevista con Pablo. Pablo, fíjate, antes de hacerte la pregunta correspondiente, quisiera que por lo menos producción me colocara el siguiente portal de Euronews. Es acerca de justamente las declaraciones que emitió el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov. Él afirmó que Kiev ha propuesto celebrar una tercera ronda de conversaciones con Rusia a finales de junio. Esto tras conversaciones hoy celebradas en Estambul. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan mostró interés en conseguir esta vez que se reúnan los líderes de Ucrania y de Rusia en su país, y señaló que pretenden invitar al presidente de Estados Unidos a dicho encuentro. Fíjate, Pablo, ¿crees entonces que el gobierno de Ucrania saque algún tipo de beneficios tratando de correr este cese definitivo al fuego? ¿Qué crees tú, Pablo?
En lo que respecta al ámbito militar, naturalmente existe una asimetría en capacidades bélicas. Rusia es ampliamente superior a la milicia, al ejército ucraniano. Esa es una realidad. Esta segunda ronda que tuvo lugar el día de hoy en Turquía, en Estambul, es un buen síntoma para, de cierta manera, sentar a las partes a negociar. Cabe resaltar que el primer encuentro tuvo lugar el 16 de mayo y a nivel diplomático se está elevando el nivel de los negociadores de la paz, tanto por Rusia como por Ucrania. Hoy día lo vimos al asesor presidencial Vladimir Medinsky en esta segunda ronda de negociaciones. Es muy positivo el balance del día de hoy por el intercambio de prisioneros en primer lugar, la entrega también de niños ucranianos que bajo la narrativa ucraniana bordeaban los 20,000, según estadísticas del régimen de Kiev, pero de acuerdo a las estadísticas, esta cifra no supera los 323 menores de edad. Así que eso en lo que respecta a la narrativa. Otro aspecto también importante que cabe resaltar es de que en este momento, en la actualidad, existe esta época del año de invierno, de verano, primavera, y la entrega de 6,000 militares, tanto ucranianos como rusos, muertos, que se los preservan para que sean entregados a sus respectivos países, se va a materializar por el hecho de los acuerdos a los que llegaron el día de hoy en Estambul, esta segunda ronda de negociaciones. Claro que por parte del régimen de Kiev se ha propuesto la fecha el 20 o el 30 de junio para un próximo acercamiento, pero no a nivel ya diplomático, sino a nivel de jefes de Estado. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha solicitado como garante de estas mesas de negociación, de diálogo, que asista el presidente norteamericano Donald Trump y también el presidente ruso Vladimir Putin, y por el lado ucraniano Volodymyr Zelensky. Estimo, estas son evaluaciones en función de los acuerdos a los que se llegó el día de hoy en esta segunda ronda de diálogo. La veo como positiva. Aspiramos y deseamos que en el corto plazo se firme la paz, obviamente con el reconocimiento de territorio anexado a Rusia por el hecho de la legitimidad de los referendos que se realizaron en toda la región del Donbass, y también el compromiso de que el régimen de Kiev desnazifique y saque de sus filas a células neonazis que intervienen activamente en el ejército ucraniano, llámese el batallón de Azov u otros que están interviniendo de forma activa. Eso es de momento las evaluaciones con relación a esta segunda mesa de diálogos. Esperemos que el 20-30 de este mes se materialice el siguiente encuentro a nivel presidencial. Vuelvo y repito, está elevándose el nivel de la diplomacia, está actuando de forma efectiva y vemos de que toda guerra, todo conflicto siempre termina en negociaciones, y las negociaciones del día de hoy pues han dado resultados positivos en el ámbito humanitario. Esperamos que en el corto plazo pues se silencien los cañones, la OTAN no siga agitando el avispero y cese también el financiamiento y la entrega de armamento por parte de Occidente y Estados Unidos al régimen de Kiev. Es de conocimiento público que el día de ayer los lamentables hechos terroristas en territorio ruso por parte del régimen de Kiev han replanteado las estrategias en este conflicto bélico, y esperemos de que no escale el conflicto al uso de armamento nuclear. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, de la Federación de Rusia, el expresidente Dmitry Medvedev, ha señalado que armamento táctico nuclear está siendo desplazado a ciertas zonas para que pueda ser empleado en cualquier momento. Sí, Pablo, específicamente, bueno, prácticamente la comunidad internacional espera que haya un desescalamiento real de este conflicto. Pero, Paulina, fíjate, a la luz de lo que nos ha estado conversando también Pablo,
Ucrania prácticamente se ha convertido en un experimento de las armas remotas, ataques masivos con drones que por supuesto en su mayoría han sido neutralizados por Rusia. Pero la pregunta, si se está hablando de un desescalamiento del conflicto, entonces ¿quién suministra este tipo de armamentos remotos, los drones? Y por supuesto, en medio de estas conversaciones, ¿quién trata de sacarle provecho a que haya un mayor armamentismo a favor de Ucrania para que se siga extendiendo este conflicto? Claro, sí, sin duda podríamos hablar de un inicio de un desescalamiento de las tensiones. Sin embargo, justo como tú mencionas, o como mencionaba también Pablo, la atrocidad que sucedió el día de ayer no indica tanto esta situación, ¿no? Y finalmente este tipo de armamento viene generado desde las empresas estadounidenses de armas, ¿no? Que son las principales beneficiarias de esta situación, las cuales pues han visto llenarse sus arcas de todo el dinero que ha sido invertido tanto por la OTAN, por los países miembros y bueno, en menor medida por Ucrania, incluso el propio Estados Unidos, ¿no? Con todos los paquetes de ayuda que le dieron a Ucrania, pues son los principales beneficiados. Este tipo de guerras es completamente, como tú lo mencionas, muy novedoso porque sugiere que pueden ser atacados cualquier persona desde cualquier parte del mundo. No necesitamos un enfrentamiento directo como lo que hacían las armas convencionales y sin duda modifica la forma en la que se concibe la guerra, ¿no? Ya no es un enemigo que veo frente a frente, sino es un enemigo fantasma que en cualquier momento puede venir y atacarme. Entonces esto modifica la forma en la cual se concibe la propia seguridad de los países. Sí, Paulina y Pablo, ahora, por ejemplo, puede que termine el conflicto en lo inmediato entre Rusia y Ucrania, pero Rusia también libra otro tipo de batalla, Pablo, y es el tema de las sanciones, de las medidas coercitivas. Rusia es el país más sancionado del mundo. ¿Cómo entonces quedará Rusia para enfrentar no solamente las medidas coercitivas, sino el congelamiento de sus activos, que se hablan de 300.000 millones de euros que prácticamente los está pidiendo Ucrania para una supuesta reconstrucción? Sí, en lo que tiene que ver a la economía rusa, es de conocimiento público, es de conocimiento mundial que es el país más sancionado del mundo. A su haber tiene 17 paquetes de sanciones por parte de Occidente en contra de la economía rusa, que lamentablemente ha pasado factura a la economía europea. Ha sido un tiro en el pie, un efecto boomerang a la economía occidental por el hecho de que el abastecimiento de los hidrocarburos y el gas natural ruso se ha incrementado en todos estos 3 años de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, de cierta manera, está aprovechando la oportunidad y ha incrementado sus volúmenes de venta de GLP a Europa, y por lo tanto, pues la inflación no deja de aumentar en Europa. Por parte de la economía rusa, el Kremlin ha señalado de que es inequívoco que, a pesar de tener un escenario sancionatorio en contra, es el país que crece a un 4.7% anual. Así que estamos viendo que resiste la economía rusa, resiste la política, el pueblo ruso a esos ataques desmesurados, ya descabellados de Occidente por poner de rodillas, como en su momento un funcionario francés indicó, de que el objetivo no era defender a Ucrania, sino más bien destruir y poner de rodillas a la economía rusa. Por otra parte, también en el tablero geopolítico global es necesario resaltar la importancia de la relación estrecha, la alianza estratégico-militar que mantiene Rusia con China. China, una de las dos economías conjuntamente con Estados Unidos, y también este nuevo orden mundial multipolar que se está construyendo en el Indo-Pacífico y en el Asia-Pacífico. Todo eso está permitiendo de que Rusia resista a una propaganda, una política occidental agresiva de sanciones, por el hecho de que está protegido con el comercio en el Asia-Pacífico. Y también hay que rescatar el hecho de que algunos países que formaron parte de la Unión Soviética, que forman en los actuales momentos la comunidad de estados independientes, están tomando impulso y están mostrando músculo por el hecho de que la relación que han mantenido con Rusia es estrecha, es histórica, no solo con la revolución, no solo con la Unión Soviética en su momento, sino también
centurias atrás al formar parte del imperio ruso. Así que bueno, estamos viendo cómo estas olas de cierta manera sancionatorias xenófobas, rusófobas en contra de Rusia están haciendo posible de que todo el Asia se una en contra de las sanciones de Occidente. No es conveniente en la globalización, en los mercados globales, aislar un país, y mucho menos a Rusia, que es el país más grande del mundo y que tiene a su haber las mayores reservas de gas natural, uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural. Y hemos visto y seguimos viendo con asombro cómo la burocracia europea, la burocracia de Bruselas, no es consciente del propio daño que se le ha hecho a la población europea por la inflación o por haber cortado los lazos directos de comercio con Rusia. Y hemos visto también cómo países que han aprovechado esta circunstancia, como China, India y también Turquía, se encuentran revendiendo los hidrocarburos rusos y de cierta manera están conteniendo los precios y los índices de inflación en Europa. Yo pienso que el escenario geopolítico es bastante serio, la relación cada vez es más estrecha, más fuerte entre Rusia y China. Wang Yi, uno de los diplomáticos de más alto nivel de la República Popular China, ha señalado de que la alianza ruso-china es tan fuerte como una roca, y el mensaje es claro para Occidente: no pueden estar en contra de China, que es una de las dos economías del mundo, y también no pueden estar en contra de Rusia, que es la primera potencia militar en la actualidad, con las armas de quinta generación que ya están siendo probadas en territorio. Pablo, Paulina, yo les pido que se mantengan en contacto con nuestra audiencia, porque vamos a marcar una pausa y ya volvemos con más para seguir ampliando sobre este tema acerca de las conversaciones entre Rusia y Ucrania. No se vaya. Gracias por seguir con nosotros y continuamos analizando este tema con nuestros invitados. Pablo Barragán Ordóñez, escritor, y también nos acompaña Paulina Domínguez Chávez, profesora en Relaciones Internacionales de la UNAM. Fíjese, en esta parte del programa quisiéramos que habláramos directamente de la OTAN y también miembros de la OTAN, específicamente, por ejemplo, del Reino Unido. Paulina dice que se rearma para una guerra, así lo aseguró el primer ministro británico Keir Starmer. El funcionario aseguró que el país iniciará una inversión de 1.789 millones de euros para modernizar el arsenal bélico, que comprende 7.000 armas, 18 buques nucleares, 6 fábricas de municiones, más un sofisticado sistema antiaéreo y de antimisiles. Esto es una serie de gastos que no se veían en Reino Unido desde la Guerra Fría. Te quería preguntar, Paulina, ¿crees que con este escenario se le puede escapar de las manos a Estados Unidos el rearme de la OTAN en Europa, a propósito de este anuncio que acaba de hacer Reino Unido? Sí, claro, estamos observando también este momento de la ruptura de una alianza histórica que ha sido Occidente, ¿no? La Unión Europea por un lado, junto con su brazo armamentista de Estados Unidos, que es la OTAN, y el propio Estados Unidos, ¿no? Se ha observado esto desde pues la llegada de Trump, cómo empiezan a haber claros ejemplos de que esto se va cada vez tensando más y que la Unión Europea propiamente Europa, y en este caso Reino Unido, que no pertenece a la Unión Europea, pero sí a la OTAN, pues empieza a llevar el ritmo de cómo se debería solucionar este problema, ¿no? Este conflicto, recordemos, es el primero que ocurre propiamente dentro de Europa, ¿no? Lo cual, después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual también pues es un golpe directo a esta idea de seguridad que se había plasmado como el proyecto europeo, y también tomando en cuenta que Reino Unido llama a que tanto países como Alemania y Francia sigan su ejemplo para seguir aumentando la cantidad de recursos que van a estar invirtiendo dentro del PIB, ¿no? Y por otro lado, también es importante mencionar pues que como dentro del mismo proyecto europeo se empiezan a encontrar también pues tensiones de qué países sí estarían dispuestos a aumentar el presupuesto que están exigiendo, que podrían seguir apoyando por su parte al conflicto ucraniano, y quienes otros ya no están
tan dispuestos a negociar esta parte, sobre todo por lo que mencionaba Pablo de hace un rato, ¿no? Los altos costos que ha tenido la población europea para cuestiones del gas, cuestiones también alimentarias, recordando Ucrania, que pues era el principal exportador de granos a Europa. Y entonces esto también pues ha modificado la forma en que algunos países conciben este conflicto y que de qué depende o dónde preferirían de qué lado estar, ¿no? Entonces tenemos países como Hungría y Eslovaquia que incluso han mencionado que pues no tienen intenciones de que Ucrania se una dentro del proyecto europeo y mucho menos dentro de la OTAN, que ha sido uno de los puntos claves que ha impuesto Rusia dentro del memorándum de solicitudes. Otra parte importante que hay que discutir en esta parte pues ha sido el rol que han tomado pues ciertos países como el caso de Steinmeier, el Reino Unido, ¿no? También Meloni de Italia, que es otra de las que ha tomado pues liderazgo, el caso de Macron en Francia. Entonces vemos también que dentro del propio proyecto europeo, de la propia OTAN, no hay un claro liderazgo, una clara decisión de cuál debería ser el próximo paso. Pero sin duda vemos esta ruptura de intereses dentro de la tan conservadora relación entre Occidente, de Estados Unidos y el proyecto europeo. Sí, Pablo, y fíjate, con esta frase clave que nos acaba de dar Paulina, que es la ruptura entre la OTAN europea y Estados Unidos, fíjate, la OTAN no se sienta a conversar, pero sí se rearma. De hecho, Alemania prácticamente está movilizando tropas, que es una situación que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Te pregunto también, esta preparación de Alemania para prepararse para una guerra, las repercusiones que traería para esta nación, que prácticamente fue la causante del desastre en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué repercusiones traería en este momento, en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Sí, las declaraciones por parte de Berlín no pasan del entusiasmo, la efervescencia del momento. Alemania no se ha modernizado durante 35 años. Eso está debidamente documentado por el mando militar alemán. Ellos, luego de la Guerra Fría, priorizaron el estado de bienestar y sacrificaron su defensa. No tienen un ejército consolidado, vuelvo y repito, no se han modernizado. En las propias palabras de los oficiales del ejército alemán, no han recibido modernización en su equipamiento. Y también hay un hecho filosófico, político muy importante que siempre es necesario resaltar, es el hecho de la responsabilidad histórica que tuvieron al haber causado la Primera Guerra Mundial y también la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente el escenario actual en Europa ha hecho de que países como Francia, como Alemania y Reino Unido pugnen, como acertadamente señala Paulina desde México, tratan de tener un liderazgo por Europa, por la OTAN, pero aquí también vemos, yo puedo apreciar una pugna de egos entre la señora Ursula von der Leyen, la representante de la diplomacia europea, Kaja Kallas, Marco Rutte también, que tiene casi un nulo protagonismo al frente de la OTAN, y eso lo digo con mucho énfasis por el hecho de que el control de la OTAN entre un 80 y un 90% lo tiene Estados Unidos, así que toda la seguridad europea, el paraguas de la seguridad europea la tiene y la controla Estados Unidos. De ahí también otro punto importante, Paulina lo señaló muy rápidamente, el hecho del liderazgo del presidente Donald Trump. En su segundo mandato ha sido inequívoco en exigir a los países miembros de la OTAN, 32 países en total, que cubran ya no un 2% de sus presupuestos a la defensa, sino que cubran un 5%. En el actual contexto de inflación y de recesión económica en Europa, es insostenible. Las declaraciones que puedan emitirse desde Londres, desde Berlín, desde París, no pasan de ser aspiraciones, pero que no van a tener en la práctica asidero por el hecho de que las arcas europeas casi están vacías y ellos quieren entrar a un escenario de guerra como líderes
cuando no tienen realmente ni los efectivos ni los recursos. Y en eso soy enfático. El único país con más efectivos en la Alianza Atlántica, llámese OTAN, es Turquía. El ejército más numeroso de la OTAN es Turquía, y precisamente ahora, en el actual contexto, al día de hoy, 2 de junio del 2025, Turquía quiere ser garante del proceso de paz. Así que podríamos tener de cierta manera una sana aspiración de que se desactive este conflicto, o mejor dicho, se silencien los cañones con pasos, con ceses momentáneos de fuego, y luego una paz, luego se suscriba una paz duradera. En conclusión, Europa afronta una terrible y dramática situación económica. Es imposible para Europa ir solos al conflicto por Ucrania. Otro aspecto muy importante que señaló Paulina es el hecho de que a Ucrania, uno de los postulados de la posición rusa es de que se le niegue a Ucrania su ingreso a la OTAN, y no es necesario ir muy lejos. En nuestra base bibliográfica, el asesor americano Kellogg ha señalado de que no está en los planes de Estados Unidos admitir a Ucrania en la Alianza Atlántica por el hecho de que la ley, la normativa del Tratado Atlántico prohíbe a que un país que se encuentre en conflicto con otro, llámese Ucrania, ingrese a formar parte de la Alianza Atlántica, porque ello activaría el artículo 5 relacionado a la seguridad colectiva. Obviamente, las aspiraciones de Ucrania también han sido de formar parte de la Unión Europea, pero tampoco en la Unión Europea van a encontrar resultados positivos. Presidentes como el francés Emmanuel Macron ha señalado de que ni lo sueñen, tal vez en unos 10 años, y eso por el hecho de que Ucrania tiene los índices de transparencia más bajos del mundo, y por lo tanto estamos viendo de que está abocado en la actualidad Ucrania a impulsar estas mesas de negociación, porque su economía ya se encuentra por los suelos. Y si recordamos, hace 3 semanas, cerca de un mes atrás, Ucrania tuvo que doblegarse ante Estados Unidos para conceder ciertas tierras raras, o mejor dicho, entregar concesiones de tierras raras a Estados Unidos como compensación por el hecho de los 41,000 millones de dólares que el gobierno demócrata de Joe Biden entregó sin garantías en su momento al régimen de Kiev. Así que estamos viendo de que actualmente con el mandato del presidente Donald Trump se están ajustando cuentas, y de cierta manera el cortar el financiamiento al régimen de Kiev va a ser un aliciente para que se silencien los cañones, y las partes, como lo han hecho hoy en este segundo diálogo, pues avancen hacia un tercer diálogo de paz, pero enfocado hacia la paz duradera. Es decir, una paz justa. La población ucraniana en su momento en el Donbass no quiso formar parte ya de Ucrania. La población ruso-polante tomó la iniciativa de regresar a Rusia, y por lo tanto existen propuestas rusas razonables para que se reconozca el territorio anexado por parte de Ucrania, y con ello pues se suscriba un acuerdo de paz justo y duradero, con la mística de que Ucrania jamás deba solicitar su ingreso a la Alianza Atlántica, porque aquello conllevaría una amenaza existencial para el Kremlin. Conceptos y términos claros que los tiene muy precisos, muy en mente, muy presentes el presidente ruso Vladimir Putin. Pablo Barragán, muchísimas gracias. También quiero agradecer a Paulina Domínguez Chávez por este análisis para El Mundo desde el Sur. Será hasta la próxima. Y por supuesto a usted, amigo y amiga televidente, vamos a recordarles la pregunta y los resultados de la pregunta justamente de esta jornada, de esta emisión. Allí la tienen en pantalla. En Turquía se desarrolló la segunda ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev. Le preguntábamos a ustedes, ¿cuál cree que sea el resultado inmediato de este acercamiento? Bueno, un 29% de ustedes opinó menor enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania. Un 45% cree que va a haber incumplimiento por parte de Kiev, y un 26% va a haber un aumento de tensiones de la OTAN contra Rusia. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos en este análisis y en esta opinión. A ustedes, siga con nosotros con la mejor pantalla, la de Telesur. Será hasta la próxima.